En el estado de Nueva York, la palabra mamá está a una sola firma de desaparecer de las cortes de familia y no debe ser sorpresa de nadie que el proyecto de ley lo presentó un senador de Nueva York, hijo de puertorriqueños. Yo quiero mostrarte un video que nos da el contexto de lo que está pasando y de lo que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Y el video está un poquito más rapidito de lo normal, así que la voz de la persona se va a oír un poquito rara, pero se va a entender todo lo que está diciendo. Escuchen bien porque seguimos con New York. En New York los demócratas impulsaron el proyecto de ley S9316 y les voy a explicar qué hace esa ley, ¿ok? ¿Saben lo que busca cambiar? Quieren cambiar la palabra madre y padre y paternidad en leyes del Estado relacionadas con la familia, la filiación legal de los hijos, la custodia, los derechos parentales, las adopciones y otros asuntos de paternidad, ¿verdad? Y quieren reemplazarlas por términos más neutrales, como por ejemplo progenitor, progenitor gestante, progenitor no gestante y parentalidad. Sí, escuchaste bien. Quieren sacar madre y padre, dos de las palabras que salen de la boca de un niño cuando comienza a hablar. Dos palabras que, vamos a decirlo, cargadas de amor, de historia, de identidad y de familia. ¿Y por qué quieren hacer esto? Escucha, porque dicen que quieren adaptar el lenguaje de la ley a distintas estructuras familiares, incluyendo pareja del mismo sexo, por supuesto, adopciones, reproducción asistida y maternidad subrogada. Esa es la explicación que te da, ¿ok? Pero yo, sinceramente, no entiendo cómo llegamos a este punto, porque una cosa es reconocer que existen distintas situaciones familiares y otra muy distinta es decidir que las palabras madre y padre tienen que ser reemplazadas en leyes Yo voy a relacionadas. dejar el video hasta ahí porque yo lo que quiero con ustedes en el día de hoy es precisamente responder eso. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y eso es lo que te quiero contestar en el video de hoy. Primero, yo te quiero explicar qué dice exactamente esa ley y lo voy a decir sin exageraciones. Lo segundo, quién la presentó, que ya te di un poquito de contexto al respecto. Y por supuesto, el camino que ha recorrido el estado de Nueva York por 15 años, por lo menos vamos a recorrer aquí en este video, para que entiendas por qué esto es posible en el día de hoy. Y como siempre, al final te voy a decir por qué Puerto Rico no puede mirar a esto como una noticia de allá, de los New York, que no me importa, que no me tocan a mi casa. Sí, esto es importante. Quiero darte la bienvenida a De Frente con Omaira. Aquí discutimos los temas que son sociopolíticos desde una visión de valores cristianos y conservadores. Y por supuesto, si lo que voy a compartir aquí en el día de hoy te parece que aporta a las conversaciones sociales que necesitamos tener en Puerto Rico, quiero invitarte a que te suscribas al video, le des like, comentes y compartas. De hecho, me encantaría que en los comentarios me dejaras saber si tú sabías que esto estaba sucediendo en el estado de Nueva York o si te acabas de enterar por este video. Siempre me gusta escucharles y cada vez que tú le das like, comentas y compartes en uno de mis videos, esta conversación le llega a más boricua, a más casas puertorriqueñas donde necesitamos tener estas conversaciones. También quiero invitarte a ladiestra.com, la casa de los conservadores en Puerto Rico, donde como comunidad nos conectamos y aprendemos juntos. Ahí hay contenido exclusivo para aquellos que quieren profundizar un poquito más en estos temas. Ahora vamos a lo que quiero hablar en el día de hoy. Vamos a estos hechos. El proyecto se llama el S9316 en el Senado de Nueva York y en la Cámara se llama el A8382A. Y me gusta dar esos números por si acaso alguien quiere hacer un poquito más de research. ¿Y qué fue lo que sucedió? El día 2 de junio, o sea, hace unos días atrás, el Senado estatal lo aprobó, 38 votos a favor, 23 en contra, y la Cámara ya lo había aprobado en marzo. Ahora mismo está en el escritorio de la gobernadora de Nueva York y lo que le falta es una firma. Una sola firma para que eso sea ley. ¿Y qué cambia esa ley? Quiero que escuches bien porque aquí es donde está el detalle de lo que quiero compartir. Como te explicó la chica ahí en el video, la palabra madre se sustituye por progenitor gestante. La palabra padre se va a sustituir por progenitor no gestante. Y la palabra paternidad se va a convertir en la palabra parentalidad. ¿Dónde va a pasar esto? Esto va a suceder en las cortes de familia, en la ley de relaciones domésticas, en la manutención de los menores y hasta en la ley de educación del Estado. Y quiero ser bien precisa por esto, porque la precisión, ustedes saben que yo soy muy específica con ciertas cosas, es lo mejor que yo puedo hacer para aportar con tu vida. Esta ley no promueve y no prohíbe de ninguna manera que tú puedas decir mamá o puedas decir papá en tu casa, en la escuela, en ningún contexto. Lo que hace es borrar esos términos mamá y papá de los derechos de familia. Y tú dices, ay, pastora, pero eso es una bobería, eso es una tecnicalidad, eso está pasando ahí en las cortes. Mire, todo lo contrario. El dato exacto es más escalofriante que la exageración que mucha gente dice que nosotros estamos haciendo cuando hablamos acerca de estas cosas. Escúchame bien, en una corte de familia de Nueva York,
cuando esto se firme, que está ahora mismo en el escritorio de la gobernadora, una madre que pelea la custodia de su hijo va a aparecer en un papel, no como madre, no como la mamá, va a aparecer con el término progenitor gestante. Yo quiero que tú pienses en eso por un segundo. ¿Qué evoca en ti cuando tú escuchas la palabra madre? ¿Y qué evoca en ti cuando tú escuchas la palabra progenitor gestante? En Nueva York, ser madre ya no va a ser un nombre ante la ley, va a ser una función biológica con un número de caso. Porque así es como se siente cuando tú dices progenitor gestante. ¿Y quién presentó esto? Bueno, quien presentó esto, quiero enseñarles la imagen por aquí, es el senador Luis Sepúlveda, un demócrata del Bronx, nacido en Brooklyn, pero hijo de padres puertorriqueños. Esto es un boricua de sangre quien está presentando esto. Su distrito está lleno de familias como la tuya y como la mía, familias que se criaron. ¿Tú sabes oyendo qué? May, pai, mamá, papá, mami, papi, se criaron escuchando esos términos. Y desde ese distrito sale el proyecto que borra el término madre, el término padre de las cortes, donde esas mismas familias pelean sus custodias y pelean por sus pensiones. Ahora, hay algo que tiene que quedar súper claro. Aquí nunca ataco a una persona. Analizamos la idea que él está representando, pero el dato, hay que decirlo, es de padres puertorriqueños y es un senador demócrata. Ahora sí, la pregunta que nos hace Yurema, la influencer que vimos ahí, ¿cómo se llega hasta aquí? ¿Qué hizo Nueva York para que hoy esté a una firma de desaparecer el término madre y padre? Los defensores de la ley te dan la respuesta ellos mismos. ¿Por qué? Porque el argumento que ellos están utilizando no es ideológico. No queremos escuchar ese término lo que hace es excluir, no. El argumento que ellos están utilizando es jurídico. Dicen, la ley ya creó unas realidades, Yurema lo dijo ahí, yo te lo estoy repitiendo para que se nos quede bien clarito, que la ley ya creó unas realidades. ¿Qué realidades, pastora? Matrimonio con personas del mismo sexo, eso sucedió en el año 2011. Adopción por parejas no casadas del mismo sexo, eso sucedió en el año 2010. Vientres de alquiler fueron legislados en el estado de Nueva York en el año 2021. ¿Y ahora qué sucede? Pues el vocabulario legal simplemente se está poniendo al día con lo que los tribunales ya procesan todos los días allí. Escúchalo una vez más. Ellos mismos admiten que quitar mamá, papá, madre, padre de las cortes de familia, de las cortes de Nueva York, no fue el primer paso. Ese es el último. Esa es la respuesta completa. Llegaron hasta ahí por etapas. Cada una se presentaba como algo pequeñito, como algo técnico, como algo, pues mira que era inevitable por los tiempos que estamos viviendo y había que hacerlo. Una ley que no puede decir la palabra madre es una ley que ya no sabe lo que es una familia. Y yo quiero una vez más repetirte esa secuencia. En el año 2010, ¿qué fue lo que nos dijeron? Nos dijeron, ay, mira, esto nada más tiene que ver con la adopción, esto no le afecta a nadie. Si tú no vas a adoptar, esto no te afecta. Si tú no vas a dar un hijo en adopción, esto no te afecta. En el año 2011, ¿qué fue lo que nos dijeron? Ay, esto es solamente matrimonio, esto no le afecta a nadie. En el año 2021, ¿qué nos dijeron? Pero esto es un contrato para un vientre, esto no le importa a ustedes, la gente que ama a la familia, esto es para otras personas. Y en el año 2026, ¿qué es lo que te dicen? Que el vocabulario que hay hoy en las cartas no se ajusta a las realidades que te pasaron en el 2010, en el 2011, en el 2021. Cada etapa preparó la siguiente. Primero cambiaron la realidad legal de una familia. Y cuando la realidad ya estaba cambiada, las palabras madre y padre se quedaron como los últimos que hablan de una verdad que ya no es real en las cortes del estado de Nueva York. ¿Y qué hicieron? Pues lo sacaron de la sala, porque el lenguaje es lo último que cae. Cuando ya tú no puedes nombrar algo, tú no puedes defenderlo. Nadie va a poder defender a una madre en una corte en Nueva York. ¿Sabes por qué? Porque la palabra madre ya no existe para ello. Y nosotros tenemos que abrir los ojos ante esta realidad. Porque lo más que yo quiero decirte en este video es lo siguiente. ¿Por qué la mafia del arcoíris gana esta batalla en Nueva York? Y no solamente en Nueva York, la está ganando en un montón de lugares. No la ganó de cantazo, la ganó porque hay unas líneas de defensa que se fueron cediendo una por una. ¿Qué le digo a ustedes consistentemente? ¿Cuál es la primera línea de defensa de todo individuo? La familia. ¿Pero qué sucede? Que la familia ha estado delegando la formación de sus hijos y dejó de explicar en la mesa
qué es una madre, qué es un padre y dejó de establecer que no son etiquetas, sino que son realidades. Y después, ¿quién cedió? Pues cede la comunidad, que siempre les digo que es la segunda línea de defensa de todo individuo. Los vecinos, los maestros, miembros de una congregación veían los cambios y se quedaban callados porque por comodidad, porque ¿para qué te vas a buscar un problema peleando con tu vecino? ¿Para qué te vas a buscar un problema ideológico dentro de tu iglesia? Y después, ¿quién se dio? Se dieron las instituciones. Y entonces ya no solamente eran los miembros de la congregación o los vecinos, sino que iglesias completas, organizaciones completas, prefirieron acomodarse antes de sostener lo que siempre se ha enseñado, lo que se sostiene con la verdad. Tanto es así que cuando hace unos días aquí hubo la famosa parada del orgullo que se realizó el pasado domingo aquí, en Puerto Rico hubo iglesias que cerraron. Pero es que yo no puedo creer una cosa como esta, que cerraron para poder ir a participar de la parada. Cuando esas líneas caen, ¿el Estado qué hace? Ocupa ese vacío. Porque el Estado siempre ocupa los espacios vacíos que una familia deja. Y eso fue lo que sucedió en Nueva York, etapa por etapa, paso por paso, silencio por silencio. Y eso es exactamente lo que no podemos permitir en Puerto Rico. ¿Por qué me incomodo creando estos videos? Precisamente por eso. Porque aunque nosotros no lo podamos entender, hay lugares donde este debate se está llevando en Puerto Rico y nosotros no nos enteramos. En nuestras legislaturas se discuten proyectos que al final van a terminar como esto, donde el sexo biológico se discute en algunos de nuestros proyectos, en documentos oficiales. No hubo hace poco aquí un nicho con el certificado de nacimiento. Claro que sucede aquí, claro que sucede delante de nuestros ojos, pero no podemos hacer como hizo la gente de Nueva York, como han hecho en otros países, que la gente que esto le importa se ha quedado callado y no hace absolutamente nada. Aquí todavía se está discutiendo qué camino nosotros tomamos. Y Nueva York no nos queda tan lejos, porque este senador es puertorriqueño, representando a muchas familias puertorriqueñas. Y esas familias puertorriqueñas tienen familiares aquí, tienen personas que aquí políticamente influencian a los nuestros. La diferencia entre ellos y nosotros no es geográfica, es de en qué etapa están. Nueva York va por la última etapa. Nosotros todavía estamos a tiempo en las primeras etapas para detener que una cosa como esta suceda aquí en Puerto Rico. Así que cuando Yurema, esta influencer, pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? La respuesta es bien fácil. Es fácil, pero también es durita de entender. Llegamos porque nadie se paró firme en la primera etapa. Porque cada paso parecía pequeño, parecía técnico, parecía inevitable. Pero nada de lo que sucedió en el estado de Nueva York era inevitable. Todo lo que sucedió fue acumulativo. Y lo que hoy te venden como, hay un detalle de vocabulario, eso no le va a afectar a nadie. Mañana es la definición legal de la familia. Mi trabajo aquí no es decirte qué tú hacer. Mi trabajo es que tú tengas un mapa completo, que tú tengas contextos que no nos presentan aquí en los medios de comunicación, que tú puedas entender cómo se infiltran estas ideas en nuestra sociedad puertorriqueña. Que cuando escuche, ay, eso es un cambio técnico nada más, ya tú sepas leer en cuál de las etapas estamos y qué es lo que tenemos que detener y sobre qué necesitamos elevar las conversaciones. Porque madre y padre no son palabras que el Estado nos prestó. Madre y padre son realidades que existen antes de que existiera cualquier Estado. Y las realidades no se borran con una firma. Te doy gracias por estar por aquí conectado con nosotros. Quiero escuchar aquí en los comentarios. ¿Tú habías escuchado de que esto estaba sucediendo en el estado de Nueva York? ¿Temes que esto pueda suceder en Puerto Rico? ¿Estás listo para enfrentar cuando estas ideologías nos toquen a la puerta aquí en la Isla del Encanto? Quiero leerte en los comentarios y yo los veo en el próximo video.